Bueno, buenos días. Espero que haya estado interesante la actividad de la mañana. Sé que están ansiosos por irse a almorzar, me imagino, ya a esta hora. Vamos a intentar ser dinámicos y bueno, y que el contenido de esta actividad les sea útil y se puedan llevar algo que puedan aplicar en sus ámbitos de trabajo y laboral, en su ámbito profesional y también con sus familias. Somos Javier y Nadia, licenciados en comunicación. Nos hemos especializado en accesibilidad para la inclusión de personas con discapacidad. En principio empezamos a trabajar dentro de nuestro área de conocimiento, ¿no? La comunicación. Y después nos dimos cuenta que la accesibilidad es como la comunicación, es transversal en todas las áreas dentro de una organización. Y de a poquito tuvimos que ir especializándonos. De hecho, hay algunas caras conocidas acá con las que he compartido algún curso, alguna actividad. Nos vamos a presentar de esta manera. Creo que este es un buen lugar para querer cambiar el mundo. Me parece que desde la educación y el arte y la cultura es el lugar. Nosotros estamos convencidos de que es por acá que los cambios suceden y que son duraderos, se pueden entender, permanecen y podemos contagiar esa convicción desde la educación, desde el arte y la cultura. Entonces, lo que vamos ahora a proyectar es un video. Voy a hacer una breve descripción, no sé si acá si alguien necesita esa descripción de imagen. Bien, perfecto. La descripción, el video es muy simple, tiene un montón de puntitos de luces, puntitos de luz, que están todas dispersas por ahí, se unen, se juntan y forman una lamparita, una lamparilla de luz. Bien, tiene las herramientas de accesibilidad el video. Tenemos a las compañeras intérpretes en lengua de señas, a mi derecha, Fiorella y Laura. Gracias a las dos. Si querés cambiar el mundo, llegaste al lugar indicado. Unimos talentos para lograr cambios sociales. Necesitamos aprender a convivir con nuestras diferencias. Juntos podemos iluminar, aportar, trabajar, pensar, creer, crear. Somos cosa buena. Somos cosa buena. Somos cosa buena. Somos cosa buena. Nos alegra que estés aquí. Nos alegra que estés aquí. Y Cosa Buena empieza hace unos años. Este es un nombre que yo soñé. El logo anterior que aparecía, que era un poco más irregular, un fondo verde y letras más artísticas, fue el logo que también soñé. Un día me desperté y sabía que se iba a llamar Cosa Buena y el logo iba a ser ese. Hoy el logo es un poco más estructurado, tiene como círculos concéntricos y la palabra Cosa Buena es mucho más regular. Estoy haciendo la descripción para la compañera que me lo pidió. Nuestro claim es creando valor compartido. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a gestionar proyectos de accesibilidad para la inclusión. ¿Qué tipo de proyectos? De todo tipo. Empezamos trabajando en la comunicación y hoy la verdad que somos parte hasta de proyectos que tienen su eje en la arquitectura. Pero la arquitectura, ya ustedes seguramente saben bien, no está separado de todo lo demás, ¿no? Tiene que tener una coherencia, tiene que haber una cadena de accesibilidad para que todo tenga un sentido y que la accesibilidad y la inclusión sea real. Entonces, por más que el título de este taller nos presentan como editorial, está bien porque parte de nuestro trabajo es editorial y ese fue como nuestro comienzo, nuestro fuerte desde la comunicación, apostando a las publicaciones accesibles y de a poquito, como les contaba, hemos ido avanzando y hoy somos parte de varios equipos o subequipos de trabajo en distintas organizaciones. Lo que vamos a hacer hoy, en este ratito que tenemos, es desafiarlos a los que quieran participar y que quieran ser más activos, a que vivamos el taller, un taller que nosotros hacemos en las escuelas, en los centros educativos. Lo mismo que vamos a hacer acá es lo que hacemos con los niños y adolescentes. Exactamente lo mismo, el mismo orden, los mismos materiales que van a circular, están un poquito hoy adaptados para el público adulto, pero es esto.
y esperamos que también ustedes puedan tomar algo de esta actividad y que las puedan llevar, los que trabajan directamente en las aulas. Por ahí algo de esto les sirve para conversar con sus alumnos. Pretendemos ser como aliados de ustedes para facilitarles alguna herramienta que les dé como el pie para poder conversar sobre accesibilidad, herramientas de accesibilidad e inclusión. Un poquito para que sepan el contexto de estos talleres, cómo surgen estos talleres. Como decía Nadia, nosotros una de las primeras cosas que hicimos, uno de los primeros proyectos en los que nos embarcamos, fue en la creación de una colección de libros infantiles accesibles. Son una serie de libros que ahora más tarde les vamos a mostrar, vamos a ir pasando para que lo vean, que contaron con el apoyo de la ANI y que básicamente, bueno, ahora van a conocer las características, pero la idea es que niños que tienen alguna discapacidad, sobre todo auditiva y visual, accedan a mayor cantidad de materiales en braille, en lengua de señas, pero sobre todo lo que más nos importaba, o uno de los objetivos principales, era que niños que no tienen ninguna de esas discapacidades conocieran por primera vez, quizá, el braille, lo tocaran, por ejemplo, ¿no? Y se preguntaran qué son esos puntitos, para qué están. Ahora los vamos a contar qué características tiene, pero me parecía importante contarles eso, porque cuando empezamos con estos libros, una cosa que nos dimos cuenta enseguida es, ok, ya tenemos los libros se venden en librerías, se distribuyen. Nosotros, de hecho, donamos 50 colecciones a la ANEP para que la ANEP los distribuya en escuelas de todo el país. Pero, ¿qué hacemos con esos libros? Una vez que los tenemos, ¿cuánto podemos hablar sobre estos libros, ¿no? ¿Cuánto podemos contar? Y a partir de estos libros, ¿qué herramientas de accesibilidad podemos enseñarles a cualquier niño de cualquier escuela, de cualquier colegio del país? Y este encuentro hoy nos desafía a nosotros porque en general trabajamos primero con públicos más chiquitos, ¿no? Porque es un taller donde se muestra y circula distintos tipos de materiales. La idea es que sea como un poco más interactivo, nos desafía por el número, pero también por la diversidad. Porque en general, como decía Javier, nosotros armamos y proponemos este tipo de actividad en escuelas y colegios donde los niños no tienen compañeros con discapacidad. Y algunos por primera vez escuchan hablar de este tema. Y bueno, imagínense que menos se encuentran con un material en braille o saber un poco más sobre la lengua de señas, ¿no? Entonces hoy nos desafía porque tenemos un público realmente diverso, en donde también tenemos personas sordas, personas con dificultades visuales, y nos desafía por eso, porque la actividad que propone en principio ponerse en el lugar de, aquí vamos a tener personas que nos puedan contar desde su propia experiencia también, y pretendemos que así sea, que puedan participar en el marco de esta actividad y la temática que nos reúne. ¿Bien? Bueno, espero que se animen a participar. Vamos a empezar con la dinámica. Creo que el gran tema es cómo percibimos el mundo, ¿no? Y de las diferentes maneras que tenemos de percibir el mundo. Entonces, cuento que la presentación, las imágenes de la presentación son básicamente decorativas y es para seguir un hilo conductor, sobre todo para nosotros nos ayude a recordar cuál es el paso a paso, qué es lo que viene. Pero en grandes rasgos, nuestro objetivo era, bueno, usar imágenes artísticas donde encontramos ojos, manos, orejas mezclados con naturaleza y con colores bastante vivos. Esa es la estética de la presentación. Entonces, el primer ejercicio es qué pasaría si un día nos despertamos y tenemos que vivir la jornada, pero con una venda en los ojos. Entonces, los que quieran participar, por supuesto, las compañeras que necesitan de la intérprete no van a poder vendarse los ojos, pero van a encontrar en sus sillas, en el respaldo, una cinta. Invitamos a quienes quieran vivir la experiencia. Es más que nada simbólico, ¿verdad? Porque siempre le decimos a los niños esto, a ver, si quieren hacer trampa pueden, porque con esta cinta se ve por todos lados. Entonces, la idea es, bueno, seguir el juego para poder ponernos en ese lugar de vivir el día con una cinta, o por lo menos una partecita del día.
Y los invitamos a seguir el relato, a concentrarse y vivir esta experiencia. Nos vamos a trasladar con la imaginación. Así como están, de ojos tapados, vamos a aparecer en otro sitio. Cada uno está en su cuarto. ¿Se lo están imaginando? Están acostados todavía porque es muy temprano. La cama está calentita. Tienen la venda en los ojos, pero no importa, porque todavía están dormidos. Es hora de levantarse. Suena el despertador del celular. Tratan de apagarlo, pero no pueden porque no encuentran la manera. Después de algunos segundos, lo logran. Y el despertador deja de sonar. De todos modos, todo sigue oscuro. No saben si es de día o todavía no amaneció. Se sientan en la cama y bajan los pies. Prenden la luz, pero siguen con los ojos tapados, por lo tanto, no cambia nada. No pueden ver nada. Deben recordar dónde está exactamente cada cosa dentro de su cuarto porque van a caminar a ciegas, sin ver. Se paran y dan un paso al frente, pero pisan el juguete del perro que anoche quedó donde no debía estar. Siguen caminando hasta el placard para buscar la ropa que se van a poner para ir a trabajar. Con cuidado de no tropezarse con nada, llegan hasta el placard. Lo abren, pero ¿cuál de todas estas prendas es la que se van a poner? Palpan la textura de la ropa, todo se siente parecido, sacan un pantalón, pero ¿será o no el que tienen que ponerse? ¿De qué color será? ¿Qué se estarán poniendo? ¿Se acuerdan de que el pantalón que usan para ir a trabajar tiene botones en lugar de cierre? Así que lo encuentran y se lo ponen. Ahora a desayunar, con los ojos vendados. Ya están en la cocina. Quieren tomar café con leche y galletitas con mermelada de frutilla. ¿Cómo encuentran su taza preferida? ¿La que tiene el escudo de su cuadro de fútbol? Cierto, esa jarra es un poco más grande que las demás. Con cuidado para no tirar una, tocan varias tazas que están en la repisa y encuentran la que querían. Ahora a hacer el café. Saben que el frasco de café y el de azúcar son diferentes, así que no tienen problema para encontrarlos en la despensa. Buscan la leche en la heladera, preparan el café con leche y al microondas. No ven los botones para programar el tiempo, pero se acuerdan dónde estaban. Así que van palpando el teclado hasta que el microondas se enciende. Ahora a preparar las galletitas con mermelada de frutilla. En la heladera hay 2 frascos, uno de sabor durazno y el otro de frutilla. Son iguales. ¿Cómo identifican cuál es cuál? Claro, por el aroma. Así que abren la tapa del primero y no, es la de durazno. Toman el otro frasco y untan la mermelada en las galletitas. Se hace tarde, hay que salir de casa para llegar al trabajo. Siguen con los ojos vendados. Recuerden que no pueden ver. Salen a la vereda, ya sienten el fresquito de la mañana, unos pajaritos cantan, pero no saben si amaneció o todavía es de noche. No pueden ver el sol. Se escuchan autos, motos y ómnibus. Salir a la calle es todavía más difícil. Moverse con los ojos tapados es peligroso. ¿Para dónde voy? ¿Cómo me guío? ¿Dónde está la parada del ómnibus? Con ayuda logran subir al ómnibus correcto, pero la verdad es que les gustaría poder hacerlo solos. Llegan al trabajo. Muchas personas conversan a la vez. Moverse dentro del edificio no es fácil. Están desorientados. Como no ven, no tienen idea si están frente a la puerta del ambiente en el que trabajan o por entrar al baño. Al fin logran llegar al espacio de trabajo con la ayuda de un compañero.
Justo a tiempo, cuando el jefe les pide que miren el mail que les mandó hace minutos. Y ahora, ¿cómo encuentran el mail en la computadora? Y antes incluso, ¿cómo prenden la computadora? ¿Cómo ponen su usuario y contraseña y entran a buscar el mail? Y si logran encontrar el mail, ¿cómo hacen para leerlo? Un compañero se los lee. El mensaje dice que se adelantó para hoy aquella reunión que iban a tener la semana que viene y que es importante que para preparar ese encuentro lean con atención el informe que les dejó impreso en el escritorio. Pueden sacarse la venta. Se complicó, dijo la compañera acá. Creo que todos sabemos que la percepción del mundo cambia mucho sin uno de los sentidos, y para lo que podemos ver, imaginarnos esta situación, es ponernos un poquito más en esos zapatos. Acá tenemos compañeros con discapacidad visual que quizás quieran también hacer algún aporte respecto a su experiencia, ¿no? Con los niños, esto es un gran disparador porque ellos, por supuesto el audio no es el mismo, ¿no? Ellos tienen que llegar a la escuela y la maestra termina la actividad, la maestra les pide que saquen el libro de historia, abran la página 141 y lean el párrafo 4. Entonces, realmente en ese momento, cuando se sacan la venda, empiezan a interactuar con muchas ganas, ¿no? Decir, pero no me pasó esto, ¿y cómo hago? ¿Y cómo resuelvo esto otro? Entonces, realmente es un ejercicio muy cortito de empatía. Y luego, bueno, imaginar cómo será vivir, no un ratito del día, todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, ¿no? Una experiencia muy chiquita, una mini cápsula, ¿no? No sé si hay algún compañero que quiera intervenir. Allá en el fondo. Avanzamos. Entonces. Ahí tenemos un compañero allá en el fondo que levantó la mano. Sí, buenas tardes. Un comentario simplemente, ¿no? Sí. La verdad que, digo, la experiencia de la persona que le tocó vivir esta prueba, la verdad que la resolvió bastante fácil. Pero me alegro, que ojalá sea así siempre, ¿no? Y después, claro, personas ciegas, podemos tener también distintas experiencias en la medida que hay personas ciegas que quedaron después de haber vivido un buen tiempo con visión, después por un accidente, por lo que fuera, la perdieron, y otros que somos personas ciegas de nacimiento, ¿no? Entonces, hay algunas variaciones ahí que no voy a profundizar en eso, simplemente un comentario nomás, pero está bien hacer ese tipo de pruebas para ver cómo lo recibe el que tenemos enfrente. Claro que no se puede hacer al revés, pero bueno, nosotros no podemos sacarnos una venda o sacarnos la lente y quedar viendo en forma circunstancial por un rato, ¿no? Claro. Pero valoro lo que hicieron, está bien. Este es un ejercicio que hacemos, como comentábamos al inicio, con niños que en general no tienen discapacidad. Bueno, de hecho, no nos pasó nunca de hacerlo en un ámbito educativo, en donde alguno de los chiquilines tuvieran una discapacidad visual. Por eso también este es un desafío para nosotros, porque la diversidad dentro de la diversidad, como decía el compañero, ¿no? Sí. Yo soy mamá de un niño que tiene discapacidad visual y que un tiempo fue a la escuela de discapacidad visual, la 198, y esto es un ejercicio que se hacía mucho con las familias, con los papás, pero de hacer cosas realmente. Ahí te traían un ropero y bueno, o doblar la ropa y guardarla, o servir un vaso de agua sin tirar todo. Nada, que está bueno la experiencia mismo también, de hacerlas las cosas, no solo escuchar el relato, sino cuando realmente te enfrentás a que no ves nada y tenés que hacer las actividades de verdad. Está bueno, está bueno.
Me hubiese encantado eso. Se complicaba un poco por el número de personas, pero sí, realmente el vivir. Y a veces en las aulas sí nos da, porque los niños más o menos trabajamos con grupos de 20, 25 y nos da para ser parte de la experiencia más vivencial, ¿no? Entonces, aquí quedaron en una situación en donde deben revisar un mail y leer un manual impreso, de ojos vendados. Entonces, la pregunta que le hacemos a los niños es cómo los podemos solucionar, ¿no? Y algunos ya tienen alguna idea, bueno, la tecnología, ¿no? Ellos en general manejan bien la tecnología, entonces proponen usar, bueno, el celular, alguna manera de usar inteligencia artificial. Algunos mencionan el braille. Y ahí nosotros hacemos una pausa, porque lo que queremos es que vivan la experiencia de conocer un poco más qué es el braille. ¿Ustedes saben qué es el braille? Algunos me imagino que sí. ¿Quién se anima? Allá al fondo, Javi. Hola, buenos días. Bueno, yo me llamo Gabriela, quería contarles que yo soy una persona con ceguera adquirida, después que estaba recibida de maestra ciega. Y bueno, con respecto a esto, digo, es un acercamiento y una manera de, bueno, de ponerse a pensar un poquito en situación, pero como dice Alejandro, la pasan re fácil, ¿no? Porque ir a tomar un ómnibus, imposible, así, con los ojos tapados y sin un bastón o otra persona que te lleve. Lo mismo encontrar el lugar de trabajo, imposible. Y bueno, dentro de la casa de uno es como que, bueno, si uno ve y de repente un día le viene un apagón, sí, encontrás las cosas, pues ya las conocí, ya sabes dónde estaban, pero si no tenés que marcar todo y, bueno, muchas dificultades tenés a lo largo del día, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que decís del braille y lo de que, bueno, cuando te ponen eso impreso, existen los lectores de pantalla que te ayudan en la computadora, además del braille, que también, por supuesto, que para aprender a leer una persona ciega solo puede ser a través del sistema braille, porque no hay otra forma de adquirir la lectoescritura. No sé si quieren que le explique algo más del braille. Es un sistema de 6 puntitos que se percibe con la yema del dedo como una totalidad. Estamos viendo imagen mientras tú contás de los 6 puntitos. Y con esos 6 puntitos, el signo generador se hace en distintas combinaciones, se forman todas las letras del abecedario, los signos de puntuación, hay signos para matemáticas, signos de música. Es maravilloso, que bueno, lo inventó Louis Braille, que nació en 1809 en Francia y hasta el día de hoy tiene total vigencia. Porque es no es braille sí o braille no, es leemos o no leemos. Si no usamos el braille, no hay lectura. Bueno, no sé si quieren preguntar algo a las órdenes. Parece que está ensayado esto, pero no. ¿Cómo se llama la compañera? Perdón, no escuché tu nombre. ¿Eva? Sí. Gabriela. Ah, Gabriela, mira, ya sé quién sos, Gabriela. Porque mientras tú contabas, fuimos proyectando el código de 6 puntos y la combinación de puntos que debemos hacer para, por ejemplo, tener la A, tener la B, tener la C. Y previamente, porque con esta combinación de estos 6 puntos se hace absolutamente todos, letras, números, signos. Entonces, previamente a detectar o empezar a tocar una oración, debemos saber qué es lo que vamos a encontrar, si letras o números, y por eso hay un código previo que te dice qué es lo que vamos a encontrar. Porque, por ejemplo, la A es igual que el 1, y la B es igual que el 2, y la C es igual que el 3. Por eso, antes de empezar a leer el braille, va a haber un código que nos va a decir qué encontramos ahí, letras o números. Por ejemplo, la B, y acá tenemos el abecedario completo en braille. No sé si alguno de ustedes ha tocado el braille sobre distintos materiales para tener una idea de cómo se siente. Tenemos materiales que les van a ir facilitando los compañeros y la idea es que se lo puedan pasar. Lo que van a tocar es el braille sobre distintos tipos de materiales y hay diferentes técnicas para realizar el braille.
Entonces, también con el tacto se van a dar cuenta de lo diferente que es uno y de otro. Mientras yo les voy contando por qué son diferentes. Teníamos ahí una mano levantada, ¿puede ser? Espera que ya voy. Aquí, yo voy. Sí, un comentario aclaratorio en cuanto al abecedario que va de la A a la J, tenemos del 1 al 0, solo que para que la A se convierta al 1 y así sucesivamente, le precede un signo de número que se le llama, que si precede esa letra la convierte en número, nada más. Muchas gracias. Si están circulando los materiales, ya se van a dar cuenta que hay diferentes técnicas para el braille. Hay una técnica que es como por punzón, que es como se puja la hoja para que quede en relieve el puntito. Y hay otras formas que descubrimos de hacer braille, que en Uruguay todavía no la podemos hacer, nosotros lo mandamos a hacer afuera, que es como una gota transparente que se suma a la superficie. Entonces, eso nos permite la convivencia de las maneras de lectura. El braille convive perfectamente con los textos. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. El sentido de cosa buena, nuestro rol no es preparar materiales específicos para personas con discapacidad. Hay muchas organizaciones que lo hacen y lo hacen muy bien, y nosotros nos apoyamos en esas organizaciones. Pero nuestro rol, nuestro sentido, nuestro propósito es que los mismos productos y servicios puedan ser usados por todas las personas, aunque todo eso es un poco ambicioso, ¿verdad? Pero apuntamos a la accesibilidad universal, al diseño para todos. Ese es el sentido de cosa buena. No preparar nada específico para, sino que el mismo producto, servicio, entorno pueda ser utilizado por todos. Le doy la palabra acá a una compañera. Hola, buenos días, buenas tardes. Creo que para todos son buenos días porque no almorzamos todavía. No, simplemente hacerle un comentario. Yo integro la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y una de las cosas que también a mí me ha llamado la atención en el tiempo que estoy es que podemos hacer algunos documentos accesibles de una forma muy sencilla, muy sencilla. Entonces también está bueno que cuando vayan a preparar materiales, yo no soy docente, pero no soy docente por lo menos a nivel de la ANEP, que se tenga en cuenta esto porque en realidad es muy sencillo, es de repente los documentos guardarlos en PDF para que los lectores de pantalla los puedan leer. Y solo para al que le interese, nosotros tenemos un organismo en Uruguay rector en materia de accesibilidad que es AGESIC. AGESIC brinda asesoramiento a todos los organismos públicos y tiene en su página, cualquiera lo puede googlear, los criterios de accesibilidad, por ejemplo, para los documentos. Inclusive tiene modelos de resolución para que los organismos cuando hagan sus resoluciones las hagan en un formato accesible. Y realmente son cosas muy sencillas de hacer, como el tipo de letra, el tamaño y la forma de guardar las imágenes, los logos. Y bueno, les quería comentar esto porque no sé si todos estaban al tanto y está bueno que ya podamos diseñar todos los materiales en estos formatos como forma también de ir practicando la accesibilidad. Muchas gracias. AGESIC tiene varios materiales que están muy útiles y buenos, inclusive para los sitios web. Acá hay otra pregunta más. Dale. Otra intervención. Hola, yo quería agregar que para escribir en braille podemos hacerlo con regleta y punzón, como dijo Nadia, y también coordinado, estoy mostrando la regleta del punzón. Ajá. Seguimos. También está la máquina de escribir en braille, que en la escuela tenemos donadas varias máquinas que vienen de Estados Unidos, Perkins, que tiene la particularidad que es mucho más grande, más pesada, pesa como 4,5 kilos, tiene las teclas para hacer los puntos braille, espacio, cambiar de renglón, retroceder. La hoja se enrosca en un rodillo y cuando vamos escribiendo hacemos todos los puntos al mismo tiempo y ya va saliendo la hoja escrita y podemos tocar, ir leyendo al mismo tiempo o corregir algo. Es mucho más cara y más difícil de conseguir,
pero hay. Y bueno, la regleta es portable, es liviana, la podemos llevar en la cartera, es más barata, pero parece que estamos vendiendo, porque yo estoy mostrando la regleta y el hay punzón. regletas en negativo y regletas en positivo. Exacto, o sea que escribís, digamos, en espejo y después hay que dar vuelta a la hoja para leerlo. Y ahora hay regletas también en positivo. Las venden también acá en Uruguay en la Fundación Braille. Sí, justo la regleta en positivo. Hay una circulando, tenemos solo una y es la que está circulando, la tiene allá. Y claro, pero para matemática, por ejemplo, es mucho más fácil escribir en la máquina, ¿no? Y para seguir el ritmo de un curso, en una clase, es mejor en la máquina. También hay otros que está la línea Braille, bueno, y muchos otros accesorios más modernos. Y bueno, y acá tenemos la imprenta de la Fundación Braille que también imprime y también tenemos algunas impresoras en algunos centros educativos, impresoras Braille que se conectan con la computadora y puedes imprimir en Braille. ¿Tá? Perfecto, muchas gracias. Justamente están circulando las regletas. A los niños le preguntamos, ¿cómo hace un niño que ciego para sacar apuntes? Y entonces aquí quedan como, ¿cómo lo resolvemos, no? Entonces es el disparador para empezar a hablar de las regletas. Las regletas, que son portables y muy livianas, funcionan de la siguiente manera. Se abre la regleta, no sé si todos ven de ahí, pero están circulando algunas. Se aprieta la hoja al medio. Pero ¿cuál es el desafío? Porque en cada uno de estos casilleros, tóquenlo ahí que están pasando la regleta, tiene los 6 puntos. ¿No? Tenemos que hacer la combinación para lograr las letras. ¿Cómo lo hacemos? Con un punzón. Pero si empujamos la hoja del frente hacia atrás, ¿cuál es el desafío que tenemos después? Claro, estamos escribiendo al revés. Por lo tanto, si vamos a leer de izquierda a derecha, ¿cómo escribimos? De derecha a izquierda y en espejo. O sea, tiene, además de la dificultad de leerlo al braille, escribirlo. Si tú querías participar, perdón, sí. Salvo, perdón, mientras ella va llevando el micrófono, salvo en el caso de la regleta positiva, que es otra de las regletas que está circulando, aquella azul que está allá, que la diferencia es que en lugar de tener huecos, tiene como relieves, justamente, en esos 6 puntitos tiene relieves, y el punzón es hueco en lugar de tener una punta, y entonces uno para afuera, o sea, presiona sobre eso y crea el relieve. Me parece que en general es mejor el otro, el negativo, porque queda mejor el punto, pero bueno, es una cuestión también de gustos y de... No, yo quería consultar. Tengo entendido que el sistema Braille es un sistema universal del alfabeto, de nuestro alfabeto occidental, ¿no? ¿Es así? Es internacional. Perfecto. Por eso digo, de nuestro alfabeto occidental, las letras como las conocemos, claro. No las letras orientales. Los puntos lo que hacen es formar letras. Sí, sí, por eso mismo. A donde iba en realidad, cómo nos cuesta muchas veces pensarnos en estos lenguajes, estas formas de este sistema, particularmente de electroescritura, o como podríamos decir en el caso de las personas sordas, la lengua de señas uruguaya, cómo nos cuesta que podamos incorporar de verdad en nuestros sistemas educativos, desde inicial, que sean en verdad bilingües, ¿no? Que podamos manejarlos absolutamente todas y todas desde niños, desde muy pequeños. Pensar que justamente cuando hablamos de bilingües, como tú dijiste, siempre se nos vienen a nuestras representaciones inglés-español. ¿Por qué de una ya no tenemos una educación que contempla estas cuestiones? Entonces, creo que es una de las discusiones y de los desafíos y de las propuestas y de las cuestiones que tenemos que de verdad problematizar y luchar para que así sea, ¿no? Eso. Gracias. Y no saben lo que entusiasma este tipo de ejercicio con los chiquilines. No nos alcanza una hora y media que disponemos. A veces se piden para quedarse en el recreo y nos quedamos un rato más porque ellos quieren probar. Cuando les damos las regletas tienen que probarla. Quieren probarla. Y bueno, está bueno que eso pase. Entonces, nosotros dejamos en préstamos también algunas en las escuelas, en los colegios, para que después se tomen el tiempo y que la maestra pueda seguir trabajando esto.
Un detalle que vale la pena comentar también a propósito del braille es que el braille ocupa mucho más lugar que un texto común, digamos, ¿no? Que un texto impreso en un libro cualquiera, ¿no? Simplemente, a modo de ejemplo, esos libros que les pasamos que son solo braille, que solamente incluyen braille, son estos libros. O sea, este librito chiquito es ese libro grande que está por ahí, capaz que alguien lo puede levantar como para que todos lo vean, si no lo ven, allá está. Es ese libro grande. Entonces, eso es una dificultad, por supuesto que es una dificultad a la hora de imprimir materiales en braille. Por eso es que es importante, sí, escribir en braille, es importante que haya materiales en braille, porque además el braille es importante que se siga, que se mantenga. Hoy la tecnología permite, en teoría, que un libro, por ejemplo, lo podamos escuchar perfectamente, pero es importante que el braille se mantenga porque es lo mismo que un libro para una persona que ve. No es lo mismo escuchar un libro que leer un libro. En el cerebro no pasa lo mismo. Y con el braille pasa lo mismo. No es lo mismo leer el libro en braille o leer un texto en braille que escuchar el texto, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante que los textos, sobre todo los textos que tienen que ver con educación, con formación, etcétera, la mayor cantidad de textos posibles se pasen en audio o por lo menos sean accesibles en cuanto a su armado como PDF, por ejemplo, que sea efectivamente un PDF accesible, como decía allí la compañera, pero lo importante para que justamente los lectores de pantalla lo puedan leer y se pueda escuchar bien, pero de todos modos es importante que se mantenga el braille, que se sigan imprimiendo textos en braille. Y suele pasarnos que los chiquilines mismos se quedan pensando cómo resolver, ¿no? Cómo resolver este asunto de leer el párrafo 4 en la página 141 del libro Historia, y sale naturalmente el uso de la tecnología en combinación con el braille. Seguramente les llegó, pasó por ustedes el libro, o los folletos que tienen una combinación de braille con código QR, con relieve, y eso nos permite, de alguna manera, poder escuchar, acceder al material accesible, porque también está en lengua de señas, pero ya vamos a ir ahí. Entonces, los chiquilines mismos se quedan pensando cómo resolverlo y se enganchan mucho con este tema. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Porque realmente se empoderan con el tema, o sea, quieren resolverlo, quieren saber más. Y ya les digo, un taller que le apuntamos a que sea 1 hora, a veces estamos media mañana con el mismo grupo, porque tampoco los queremos dejar con dudas, ¿no? Con consultas, ganas de saber más. Hay una pregunta por acá. No, en realidad capaz que ya se comentó, pero no sé, porque llegué un poco tarde. ¿Cómo funciona el doble faz en el encuentro de los puntos de un lado y del otro lado de la hoja en esto del marcado con punzón? Se puede hacer, quizá convenga que los compañeros ahí que usan braille lo digan. Podés ir tocando un ejemplo en los libros, está el braille doble faz. Claro. Y mira, en las imprentas se puede hacer así, interpunto se llama, y queda como desfasado para que no quede el mismo punto de un lado del otro perforado. Y también hay regletas especiales para eso, pero no son muy comunes. Para las personas ciegas, cuando leen el interpunto, o sea que está escrito en una carilla y de la otra, no tiene problema porque lo toca. Ahora, para las personas que lo leen mirando, que todas las personas que ven en general lo leen mirando, si hacen un entrevero bárbaro, no lo pueden leer casi, sí, porque no tiene contraste y cuesta mucho. No sé si y además, si ese braille está sobre material impreso, que es a lo que apuntamos nosotros, por ejemplo, en Cosa Buena, es más complejo de leer mirando. Y de verdad, nosotros hace años que estamos en este tema y tenemos que hacerlo con un abecedario enfrente. Usamos las regletas para nuestras tarjetas personales y siempre nos equivocamos, igual es difícil. Otra cosa que tiene el braille es que no hay tamaños de letras en braille, porque es un código táctil. Si ponemos los mismos puntos distanciados, o sea, no existe el Arial 24 en braille, ¿no? Siempre es el mismo tamaño, porque si distanciamos los puntos ya no es lo mismo. Lo que tocamos es otra cosa, no es una letra. Exacto.
de hecho tiene que ver con la historia del braille. Lo que dice la compañera es, tiene que entrar los 6 puntos en la yema del dedo. El braille, en realidad, lo adaptó Louis Braille, pero era un código de guerra que se usaba en Francia, que era de 12 puntos, y lo usaban para enviarse mensajes en código y no tener que prender ninguna vela, algo para leer el mensaje. Lo que pasaba era que, claro, se mandaba el mensaje de noche, iba el mensajero con el mensajito, pero después de noche. Como había que hacer, prender algo para poder leer eso. Entonces lo descubrían. Inventaron este código táctil. Y en el origen era de 12 puntos. Louis Braille después lo adapta a 6, porque el 12 puntos le quedaba demasiado grande para la yema del dedo. Louis Braille era un niño en ese Era un momento. niño, sí, que fue por un accidente, trabajando unas herramientas, se dañó un ojo y después agarró infección el otro ojo y quedó ciego. Era un niño muy proactivo, con ganas de aprender y bueno, fue adaptando este código que hoy es universal, ¿no? Sí. Sí. No, en realidad no es pregunta, tranquilo. No, pero una experiencia personal, y lo voy a contar, pero por el braille, no por mí, por la importancia que tiene el braille. Gabriela hizo un comentario sobre línea braille. Esto es una línea braille que además tiene memoria interna. Sé que puedo tener material almacenado allí. Bueno, entonces, yo soy abogado y en las audiencias muchas veces, para mí me era, la verdad, que de una gran utilidad, mientras oía o intervenía en la audiencia, estar utilizando las manos para hacer hasta una consulta que pudiera tener dentro de lo que tuviera almacenado en el sistema, siendo que de alguna manera pienso que es hasta una ventajita con respecto a las personas que ven, porque ellos de lo contrario estar escuchando y además para leer algo, para ir a consultar en el libro, en el código, lo que fuera, tendrían que distraerse con sus ojos para poder atender eso. Yo no tenía esa necesidad y podría hacer las dos cosas a la vez. Entonces, digo, de la importancia que tiene el braille y de la importancia que la tecnología se haya preocupado en producir aparatos que a través de ellos se pueda usar el braille también, ¿no? Gracias. Interesante lo que contás. Después vamos a conversar. Bien. ¿Cuál es otra herramienta clave para las personas con dificultad visual? El bastón. Es clave. Este es un ejercicio que sí lo hacemos vivencial con los chiquilines. Tenemos 2 bastones. En este caso acá hay uno blanco y uno verde. ¿Quién sabe por qué hay diferencia de color en los bastones? El verde es para baja visión y el blanco es para ciegos. Exactamente. Entonces, es más bien para nosotros, los que vemos, poder identificar, bueno, la persona tiene una dificultad visual, es ciega total o tiene baja visión. Y existe otro bastón que es blanco con combinación de rojo, que indica que la persona es sordociega, tiene dificultad visual y tiene dificultad auditiva. No tenemos de esos bastones acá en este momento nosotros, ¿no? ¿Sí? Buen día, soy Abigail, instructora de orientación y movilidad del Centro Cachón. Cabe aclarar que vino una camada de bastones que son así, como decís, blancos y rojos, y eso no significa que la persona tenga esa discapacidad. Está bueno siempre antes preguntar, como parte de buenas prácticas, si la persona precisa ayuda cuando hacen el abordaje, por ejemplo, para ayudar a cruzar o en un ómnibus, y le pregunten. Que no den por hecho que precisa ayuda porque tiene el bastón y dependiendo de la discapacidad que tenga, no confiar siempre en los colores, porque Perfecto. sucede, ¿sí? Te aprovecho a preguntarte, ¿por qué hay bastones blancos y rojos y no están indicando esto que en la teoría lo estudiamos, ¿no? Por fabricación, ¿sí? A veces lo compran internacionalmente, los traen de España, acá los compañeros pueden aportar también, y sucede eso, que en Uruguay muchas veces siempre está el blanco y el verde, es verdad, pero que siempre el abordaje social sea lo primordial. Perfecto. Que vean una persona con bastón no significa que precisen ayuda, Exacto. porque ellos hacen un proceso de rehabilitación que les permite tener autonomía en su desplazamiento, y desplazarse esto con seguridad, eficacia.
Claro, ¿sí? Muchas gracias y está buenísimo que lo hayas comentado acá. Nosotros en estas actividades invitamos también a participar a personas con discapacidad. Una amiga con discapacidad visual nos acompaña y cuando ella cuenta la experiencia, claro, es diferente para los niños, ¿no? Y eso que comentaba, perdón, ¿tu nombre? Abigail, claro, es fundamental. O sea, la autonomía es parte de la definición de accesibilidad. Entonces, si hay una persona con bastón en una esquina por cruzar una calle, no significa que sí o sí vayan a querer nuestra ayuda. Entonces, o vaya a querer cruzar, o para dónde, ¿no? Entonces, siempre es importantísimo, a ver, lo que sale del aula de los chiquilines, la semana pasada trabajamos con adolescentes, y lo que salía de esta, pero yo no sé cómo, tengo miedo de equivocarme, nos dicen, ¿no? Tengo miedo de equivocarme, yo no sé cómo acercarme o qué decir. Y ese miedo es natural, o sea, no pasa nada, tenemos miedo a equivocarnos, generalmente con cosas de lo que no sabemos mucho, ¿no? Pero lo importante es saber estas cosas básicas. Bueno, no es agarrarlo del brazo y cruzarlo, de ninguna manera. Si decido que me voy a acercar, presentarme, soy Nadia, también voy a cruzar la calle. ¿Precisas ayuda? Si te dicen, sí, te agradezco, perfecto, ¿dónde me ubico? Poder preguntar todas las dudas que tenga. Y en general, el ejercicio lo hacemos es para que la persona se ubique del lado contrario al que la persona ciega tenga el bastón, porque puede manejarlo con la mano derecha o con la mano izquierda. Bueno, ubicarnos del otro lado, ¿no? Y dejar que ellos nos tomen, o del hombro o del codo, indicarles si hay un desnivel, si sube o si baja el escalón, y después con nuestro propio cuerpo también es un indicador, cómo se mueve el cuerpo. Y este es un ejercicio que lo hacemos con los chiquilines en las escuelas. Ya estamos como en tiempo, ¿no? 5 minutos. Otro material que llevamos a las escuelas es el piso podotáctil, que es mucho más difícil, es un material más difícil de encontrar y de trasladar, porque en general estamos acostumbrados a encontrarlos en vía pública, que son esos puntitos, generalmente de colores amarillos, que están en los cruces de calle, o unas líneas. Eso es un material que también empieza a circular ahí, lo pueden tocar. ¿Qué indica este piso podotáctil? También es un código táctil que con el bastón o con la pisada nos indica algo. ¿Qué nos indica? Los puntitos es una alerta. La alerta es cuidado, hay algo que va a cambiar en el camino. Puede ser un cambio de dirección o un cambio de desnivel. De hecho, tenemos una normativa en Uruguay que nos guía un poquito en cómo colocar ese piso podotáctil. Va a cambiar algo en el nivel, significa que tiene que estar previo a las escaleras o previos a las rampas, o a un escalón solamente. Entonces, es un cuidado, algo va a cambiar en el nivel del piso o en el sentido. Entonces, las líneas indican el camino, que deben indicar un camino seguro, y los puntos son alertas. Esta es otra cuestión que despierta mucho interés con los chiquilines, es un material que llevamos y que quieren saber más, y hacemos un diseño en el piso, ellos lo hacen, ¿no? Con la esperanza de que, bueno, si alguno es arquitecto, por favor que lo tenga presente, ¿no? Después en el diseño. Creo que estamos en hora, pero me gustaría pasar un poquito a otra herramienta fundamental de accesibilidad, en este caso para las personas sordas. Y el ejercicio en este caso, lo que vamos a proyectar es un video sin audio, con diferentes situaciones, escenas de la vida, y está subtitulado, yo se los voy a ir leyendo. Encuentro de amigos, como en una azotea, y dice, ¿de qué estarán hablando? Un baterista con toda la energía tocando la batería. ¿Cuál es la canción? Un aula, este es más familiar para ustedes. ¿Sobre qué es la lección de hoy? La maestra parece que algo está diciendo, pero no sabemos qué. Una protesta. ¿Por qué están protestando? Un grupo de gente con un altavoz y puños levantados. Una persona camina por un aeropuerto.
¿por qué puerta será que sale mi vuelo? No escuchamos el anuncio en altavoz. Y una consulta médica, el doctor nos habla, pero no sabemos qué será que está diciendo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? También, como decía el compañero, ya que fácil, ¿no? Un poquito, un ratito nos ponemos en 3 escenas, 4 de la vida. Y son situaciones fundamentales. Acá tenemos compañeras que nos puedan contar un poquito más de esto de la lengua de señas y de la importancia de tener la lengua de señas en los materiales y en la vida. Hola, mi nombre es Adriana y esta es mi seña. Yo soy sorda, profunda, de toda la vida. Crecí con sordera y aprendí el oral, bueno, porque no había antes en la época, en mi infancia, información sobre la lengua de señas y crecí con un método más oralista. Entonces me acostumbré a que, bueno, cuando me encontraba con una persona, me acercaba para leer un poco los labios, pero cuando había muchas personas me perdía de la información. Y fui muy atrasada en lo que refiere a aprendizaje, siempre buscando la forma de aprender, pero no es fácil. Y bueno, es vivir en otro mundo y debemos adaptar las cuestiones porque nosotros vivimos adentro de un modelo oyente y aceptamos determinadas cuestiones adaptándonos a él. Y hay situaciones en la vida, por ejemplo en el aeropuerto, como decía ahora, cuando viajaba en San Pablo, en Brasil, que es inmenso el aeropuerto, bueno, a dónde tenía que ir y todo se hacía referencia en forma oral hasta que, bueno, una persona me asistió y de alguna forma me guió. Pero el aeropuerto acá en Uruguay es completamente sola que lo tengo que resolver y sin adaptaciones. Y no es difícil. Esa situación del médico que se planteaba también es una situación común. El encuentro con el médico siempre tiene que ser oral y siempre le tengo que pedir que por favor que hable más despacio, que module. Algunos médicos me hablan de forma corta y rápida y necesito una información más extensa para comprender completamente. El intérprete es un rol, pero necesitamos pagar la hora. Entonces, accesibilidad completa no es fácil. Otras situaciones de la vida diaria también, por ejemplo, necesito un médico de urgencia, preciso llamar porque es una situación de urgencia. Entonces mi esposo también es sordo y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sorteamos esta barrera? A veces le pido a mis compañeras, amigas, intérpretes si me hacen el favor de llamar o no, pero no es una situación cómoda. Para lograr la independencia no hay completa accesibilidad. Hay una ley, hay códigos, pero faltan reglamentarlas, falta que exista realmente la accesibilidad. Son pequeñas cosas que le puedo contar de la vida cotidiana. Yo aprendí también lengua de señas tarde de alguna forma, en una edad ya adulta. Como 26 años tenía. Antes era todo oralista. Yo soy profesora de biología, ya me recibí y me preguntan, ¿cómo hiciste? Y bueno, la verdad es que gracias a mis compañeros que me daban los apuntes, que me colaboraban, las profesoras hablaban y yo no entendía nada, por supuesto, porque era todo oral. Algunos profesores se acercaban, pero yo no podía comprender la información cabalmente de toda una clase con lectura labial. Eso es imposible. Entonces, a veces me adaptaban los materiales escritos y mis compañeros me los daban. Y yo aprendí a leer y escribir con mucho esfuerzo realmente. No es fácil para la persona sorda adaptarse a la lectura y a la escritura. Hay muchísimas barreras y tenemos también otros tiempos de aprendizaje. Es muy diferente el tiempo que requiere el aprendizaje. Entonces, es un proceso distinto de aprendizaje que necesita adaptaciones. Algunos de mis compañeros o amigos sordos no saben leer, solamente se comunican con la lengua de señas y son muy inteligentes, pero se comunican con la lengua de señas. Por ejemplo, compañeros de facultad o en algunos lugares, falta accesibilidad, en facultad o en algunos lugares de la educación no hay accesibilidad. Los profesores, bueno, no les interesa, inclusión no hay y accesibilidad tampoco. Entonces, si tenemos que leer muchos materiales o lo que fuera, adaptarlos a la lengua de señas es necesario y falta en muchísimos lugares. Agradezco mucho la oportunidad de contarles mi experiencia. Me parece que hay una cosa que dijo que es muy importante, es esto de que no todas las personas sordas aprenden a leer y a escribir español, y eso es porque la forma en que
aprendemos a leer y escribir tiene que ver con que... Los oyentes. Los oyentes, tiene que ver con que escuchamos un sonido y eso lo asociamos a un dibujito que es la letra y con eso vamos formando palabras y oraciones y demás. Entonces, las personas las personas sordas que sí aprenden a leer y escribir español son personas bilingües, ¿no? Son personas bilingües y eso es algo que hay que saberlo, hay que conocerlo, porque conviene, que en la educación en particular lo tengamos en cuenta. Hay un ejemplo que una vez escuché, no me acuerdo a quién, pero me pareció muy bueno, que es que si a mí hoy me pusieran en el medio de una plaza en Shanghái, yo no podría comunicarme con nadie. Pero no porque no tenga la capacidad de comunicarme, sino porque no le entiendo el idioma. No compartimos la lengua. Entonces, una persona necesitaría un intérprete para poder comunicarme con una persona que habla en chino en ese momento. Esto es lo mismo. Si no compartimos la lengua, es muy difícil comunicarnos. Por eso es tan importante que todos los materiales también estén interpretados en lengua de señas, que, por otra parte, seguramente esto lo saben, la lengua de señas está reconocida ya desde hace unos cuantos años como lengua natural de las personas sordas en Uruguay. Bueno, yo agradezco un montón la participación de la compañera, porque siempre de primera mano es mucho mejor, ¿verdad? Quería terminar con un video. ¿Cuánto tenemos por hacer, no? Desde la educación. Porque si naturalizamos un poco más esto, si naturalmente el braille es una forma más de lectoescritura, y la lengua de señas lo aprendemos en las escuelas y podemos seguir con las herramientas de accesibilidad, ¿no? Nosotros tuvimos que acotar acá para que sea abarcable en este espacio y en este tiempo que tenemos. Pero cuánto nos desafía la diversidad y verlo como una riqueza y no como un problema. Eso lleva tiempo y eso creo que está bueno. Ustedes saben mucho más que nosotros, que no somos educadores, sobre el valor de la educación para cambiar el mundo, ¿no? Quiero terminar con un video y con estos cerramos para que se puedan ir a almorzar. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, en el mundo, 1 de cada 7 personas tiene discapacidad. En una oficina, una mujer con síndrome de Down señala en la pantalla un cuadro estadístico de ventas en línea. Entonces, ¿por qué no hay 1 de cada 7 en tu trabajo? Un cantante ciego graba con sus músicos. ¿O por qué no hay 1 de cada 7 en tu banda de rock? Una joven con síndrome de Down se entrena en una clase de gimnasia en la Ribera. ¿Por qué no hay 1 de cada 7 en el parque de tu barrio? Hombre en silla de ruedas sopla las velas de una torta de cumpleaños con sus amigos. ¿Y por qué no hay 1 de cada 7 en tu grupo de amigos? La respuesta es simple. Jóvenes con discapacidad miran a cámara. Es porque no hubo 1 de cada 7 en tu escuela. Una sociedad inclusiva empieza en una escuela inclusiva. Mapa de América Latina en colores cálidos. Red Regional por la Educación Inclusiva. Bueno, les agradezco infinitamente que hayan venido.